¿Cómo está? Bienvenido al programa Es Noticia. ¿De qué hablaremos hoy? En primer lugar, Es Noticia Venezuela. El presidente Nicolás Maduro denunció un nuevo plan de magnicidio e intenciones de desencadenar una escalada de violencia en el país. Todo esto orquestado desde la Casa Blanca. El mandatario aseguró que hay un complot internacional en el que estarían involucrados los gobiernos de Colombia y Brasil que buscan crear condiciones para justificar una intervención en la nación suramericana. Le vamos a ampliar en solo minutos. También es noticia Brasil. Juristas de varios países viajaron al Vaticano para llevar al Papa Francisco un documento con detalles sobre los casos de persecuciones políticas contra líderes sociales latinoamericanos. ¿Cuál es la posición del obispo de Roma ante estos hechos presentados? Se lo vamos a contar y además le vamos a presentar una entrevista especial con el ex candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad. Por último, es noticia Nicaragua. La víspera, el Congreso de Estados Unidos aprobó el NICA Act, un proyecto de ley para sancionar a Nicaragua. Con esto, Washington busca debilitar económicamente al gobierno del presidente Daniel Ortega. Los detalles también en nuestro programa. Acompáñenos. En Noticia Venezuela, el presidente Nicolás Maduro denunció un nuevo plan de magnicidio e intenciones de desencadenar una escalada de violencia en el país. Todo ello, como le decíamos anteriormente, orquestado desde la Casa Blanca. El mandatario aseguró que hay un complot internacional en el que estarían involucrados los gobiernos de Colombia y Brasil que buscan crear condiciones para justificar una intervención en este país suramericano. Aquí tenemos los detalles. En rueda de prensa desde el Palacio de Gobierno, el jefe de Estado venezolano señaló al asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, como responsable de llevar adelante un nuevo plan desestabilizador, incluido el intento de magnicidio. Ha sido asignado el señor John Bolton nuevamente como jefe del plan del complot para llenar de violencia a Venezuela y para buscar una intervención militar extranjera, un golpe de Estado, asesinar al presidente Maduro e imponer lo que llaman ellos un consejo de gobierno transitorio. El presidente Maduro indicó que en el municipio Tona, perteneciente al departamento colombiano norte de Santander, se está entrenando al grupo paramilitar denominado G8, con 734 mercenarios, entre colombianos y venezolanos, para atacar unidades militares venezolanas. El mandatario alertó sobre otro grupo de mercenarios adoctrinados dentro del mismo plan para atacar al país desde la base aérea Tolemaida, ubicada en el departamento de Cundinamarca, y una de las 7 que tiene Estados Unidos en Colombia. Los mercenarios visten uniformes militares de la Guardia Nacional Bolivariana o del Ejército Bolivariano para confundir al pueblo mientras hacen búsqueda y reconocimiento de oficiales y atacan unidades militares. Para en cualquier momento hacer acciones llamadas de falsos positivos, de falsa bandera, para simular ataques y hacer ataques, simular como que fueran ataques de fuerzas venezolanas, uniformadas como soldados venezolanos, hacer ataques a unidades militares en la frontera e iniciar una escalada violenta que confunda la opinión pública y justifique cualquier otra acción de escalada militar contra Venezuela. En este orden, el mandatario venezolano denunció que Bolton mantiene contactos con sectores de la ultraderecha venezolana y ha convertido a Colombia en la base de operaciones de estos planes, por lo que calificó de cómplice al gobierno de Iván Duque. Maduro también rechazó las declaraciones del gobierno entrante de Brasil, particularmente del futuro vicepresidente de Jair Bolsonaro, que incitan a una intervención militar en Venezuela. Maduro aseveró que tiene información de que también se está entrenando un grupo de fuerzas de comando en territorio estadounidense, específicamente en la base de la Fuerza Aérea Eglin, para una agresión que calificó de quirúrgica contra bases aéreas y militares venezolanas. En consecuencia, instruyó al canciller venezolano Jorge Arreaza para que cite a James Story, encargado de negocios de Estados Unidos en el país, y le exprese las molestias del Ejecutivo por la intromisión en los asuntos internos del país suramericano.
Pese a las denuncias expuestas, Nicolás Maduro reiteró su disposición a dialogar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la paz. Lo instó a pasar la página del conflicto, del enfrentamiento y la conspiración permanente que la potencia del norte tiene contra Venezuela. Además, propuso al Congreso estadounidense que investigue los planes terroristas e intervencionistas del asesor de seguridad nacional. El nuevo plan desestabilizador denunciado por el Ejecutivo venezolano forma parte de una serie de agresiones a la nación suramericana para intentar derrocar al gobierno bolivariano electo en las urnas. Una agenda marcada por la ola de violencia, desatada fundamentalmente con las denominadas guarimbas de 2014 y 2017, y protagonizada por representantes de la extrema derecha, aliados con otros gobiernos, además de las intentonas de golpe de Estado, denunciadas en marzo y abril de este año por el Ejecutivo en plena campaña electoral, y el magnicidio frustrado el pasado 4 de agosto. Madeleine García nos tiene la ampliación desde nuestra sala de prensa. Hola, Madeleine. ¿Podemos resumir las denuncias del presidente Maduro como una reedición de un plan continuado luego de intentos frustrados, pero con un objetivo aún latente, el derrocamiento de la revolución bolivariana? ¿En qué ideas enfatizó el jefe de Estado hoy? Hola, Rey, así es. Muy buenas noches. Pues el presidente Nicolás Maduro dijo que esto que estaba ocurriendo en este momento y que estaba denunciando es muy grave. Y te explico por qué. Hace apenas 4 meses fue el magnicidio en grado de frustración contra el presidente Nicolás Maduro. Pero anteriormente, ya desde muchos años, si se quiere, desde el propio inicio de la Revolución Bolivariana, hace ya 19 años, pues se ha venido preparando a la comunidad nacional e internacional, a la opinión pública, que en Venezuela no hay democracia, que hay una dictadura y por lo tanto el fin justifica los medios para salir del dictador, en este caso Nicolás Maduro, pero anteriormente Hugo Chávez, y así lograr la libertad de Venezuela. En ese contexto, pues se han venido desarrollando, como tú dices, golpes de Estado continuados que han sido frustrados, el último hace 4 meses, y ahora vemos hoy al presidente Nicolás Maduro nuevamente denunciando ante la opinión pública nacional e internacional de un plan en pleno desarrollo, que es gravísimo, dice él, porque además de ser orquestado desde la Casa Blanca con nombre y apellido, John Bolton, quien es el asesor en materia de seguridad y defensa de ahí de Estados Unidos, y que fue embajador de Estados Unidos en Irak durante la invasión a ese país, pues él es el que está organizando prácticamente todo esto. Recorrió, visitó Brasil, allí las declaraciones entonces del futuro vicepresidente de ese país, que anunciaba que en Venezuela iba a haber un golpe de Estado y que Brasil colocaría sus militares en una eventual situación para apoyar ahí a Naciones Unidas y estabilizar este país, y que en Colombia pues estaban entrenando estos mercenarios en 2 puntos, uno en la Triple Frontera, que es una base militar que está muy cerca del Amazonas venezolano y también de Brasil, y otro en el norte de Santander, muy cerca de Chinacota, donde se entrenaron los mercenarios, los terroristas que participaron en el intento de magnicidio, o el magnicidio en grado de frustración, hace 4 meses. Y todo esto se da, Rey, a escasos menos de 30 días que el presidente Nicolás Maduro va a asumir por segundo periodo la presidencia de Venezuela. Recordemos que fue electo el 20 de mayo y que ese periodo inicia el 10 de enero del año 2019 hasta el 10 de enero del año 2025. Así que en medio de todo esto se da esta denuncia por parte del presidente Nicolás Maduro del entrenamiento, además de estos mercenarios, con cifras específicas en Colombia, en el norte de Santander, de 734, y que buscan con esto crear falsos positivos, por ejemplo, ataques a bases o a unidades militares en 4 regiones fronterizas de Venezuela, que son Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, todas fronteras entre Brasil y Colombia, para generar una confusión en la opinión pública, y de ahí una escalada e intervenir militarmente Venezuela. Estas personas se vestirían con uniformes militares de la Guardia Nacional y del Ejército, y de allí, bueno, esta intervención militar, y por supuesto con esto el presidente sella esta denuncia diciendo que el objetivo es matarlo, asesinarlo nuevamente. Y dijo, bueno, yo estaré allí el 10 de enero para juramentarme. Aquellos países del Grupo de Lima que no quieran reconocerme, pues pueden irse. Allí está
el aeropuerto internacional de Maiquetía, y quienes decidan quedarse pues tienen que respetar. Y al final insiste en el diálogo con la oposición y con el presidente Donald Trump totalmente o sobre la base del respeto para poder avanzar en un diálogo que genere paz en este territorio y en toda Latinoamérica, Rey. Muchísimas gracias, Madeleine, por este contexto que nos acabas de ofrecer. Vamos a pasar al análisis. Para ello nos acompaña en nuestro estudio Enrique Ramos. Él es constituyente territorial acá en Venezuela, rector además de la Universidad Simón Bolívar, Simón Rodríguez, vamos a precisar, ¿verdad? Claro. Es que hay varios Simones acá, ilustres en Venezuela, ¿cierto? Así es, muy buenas noches. Buenas noches. Es un honor poder estar en su programa, saludarte, saludar a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora pues, en todo el continente y donde llega la señal de Telesur. Un día histórico, un día donde tenemos que alzar nuestras voces al rechazo ante la injerencia imperialista, ante el abuso y sobre todo el atropello a la democracia de los pueblos. Hoy escuchaba muy detenidamente a nuestro máximo líder, el presidente democrático, presidente obrero Nicolás Maduro Moros, y él hacía denuncias muy bien sustentadas, ¿no? Sí. Ante los eventos que el pueblo venezolano se ha dado el derecho a través de la democracia el día 10 de enero de comenzar el nuevo periodo de gobierno, por supuesto, liderado por nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Le ayudo que me ponga en contexto y a la audiencia de Telesur. ¿En qué contexto se ponen en curso estos nuevos planes de Estados Unidos, tanto para derrocar al presidente Maduro como para desestabilizar a Venezuela? Quiero decir, ¿en qué escenario le está siendo propicio ahora a la Casa Blanca en Sudamérica específicamente para asestar contra Venezuela a través de una intervención militar? Fíjate que tenemos que hacer un análisis profundo de la geopolítica, cómo se está moviendo la geopolítica en los últimos días. El presidente Nicolás Maduro viene de una exitosa gira, por supuesto fuimos anfitriones para recibir al presidente de Turquía, donde hubo un saldo positivo ante estos dos pueblos hermanos que han decidido afianzar lazos de cooperación, de solidaridad. Esto es lo más importante. Luego lo vimos en Rusia. Recientemente estuvo en la toma de posesión del presidente López Obrador. Claro, en México, país importantísimo, un país que rompe lo que es la nueva, yo diría, hegemonía diplomática a la cual ellos quieren imponer en el continente. Sin embargo, esto desestabiliza, mientras Venezuela, claro, desestabiliza las intenciones de Estados Unidos, pero estas intenciones de Estados Unidos buscan basarse, apoyarse en gobiernos cuyos países están muy cercanos a Venezuela, incluso son fronterizos con Venezuela. Yo diría, es el movimiento lógico. Son países que de una u otra forma están tributando, se han arrodillado ante, por supuesto, las preventas ofertadas. Es realmente el capitalismo salvaje, capitalismo de mercado, el capitalismo que no está sustentado en una democracia real de los pueblos. Mientras que en Venezuela nosotros hemos decidido ser un pueblo libre, soberano, un pueblo que cree en la democracia, que cree en el voto. Recientemente, el día domingo, dimos una muestra de bandera, yo diría muy en alto, de lo que es la esperanza de un pueblo. La democracia, por supuesto, nos abre paso a lo que va a ser el día 10 de enero. Ellos están usando, yo diría, la plataforma de cerco a través del poder hegemónico imperial para poder intervenir. No tienen otra vía. Ahora bien, no hay en otra Colombia... vía. Fíjate que, Rey, quiero ¿sí? Resumir, pues, ¿sí? la oposición dentro del proceso democrático no ha podido jugar en el juego democrático de lo que convocan los sistemas de gobierno, los sistemas dentro del mundo civilizado. Por el contrario, ellos han quedado sin líderes, sin voceros, no les queda otra, yo diría, operación que poner en marcha una operación militar. Una operación para instaurar una dictadura, como lo decía muy claro hoy nuestro presidente, en Venezuela. Un país petrolero, un país que tiene geográficamente, yo diría, una posición para poder abrirse y tener a través de lo que es el continente, el dominio a la cual ellos están penetrando. Y ha decidido el presidente
Barack Obama, a través de lo que es el decreto Venezuela una amenaza inusual, sí. Y que lo ha ratificado, por supuesto, el presidente Donald Trump. Entonces no les queda más que hacer la convocatoria, jugársela. Permanentemente viven amenazando la democracia venezolana. Lo vimos con la constituyente y fueron amenazas muy claras, parecido a lo que estamos viendo en estos apenas, yo diría, horas. Veíamos, o yo veía y hacía un análisis a los medios de comunicación que operan desde Miami, El Venezolano, un programa, dígalo ahí, donde un coronel retirado públicamente decía que ya estaba todo montado para la penetración a través del poderío militar, por supuesto, afianzado en lo que es Colombia, dentro de los países vecinos a la cual en estos momentos ellos están controlando. Los presidentes se han arrodillado ante, yo diría, las preventas y para tener las ansias de poder, que no han podido hacerlo a través de lo que representaba la oposición en los procesos democráticos. Fíjate que se pone en juego las nuevas doctrinas a las cuales nos está sometiendo la fuerza imperialista. Ahora bien, en Colombia me quiero quedar, Perfecto. porque en Colombia Estados Unidos se encuentra, usted bien lo acaba de decir, un franco respaldo, pero con Brasil podría costarle. Y lo digo porque el propio presidente Maduro explicaba hoy que militares brasileños se han manifestado en contra de una intervención en Venezuela, algo que siempre ha formado parte de la doctrina militar del gigante suramericano de no intervenir en países vecinos, ni siquiera en tiempos de dictadura lo hicieron. Así es, yo creo que el gigante Brasil, nosotros tenemos que ser muy respetuosos, muy cautelosos para dar cualquier opinión, ¿no? Estamos apostando a la paz en la región, apostando a que Brasil, el gigante del continente, siga en un proceso, por supuesto, dentro de la geopolítica productiva, la geopolítica de respeto, que como bien lo decías tú, es una cultura permanente, inclusive con los matices que ha tenido los diferentes gobiernos. Nosotros estamos esperanzados de que Brasil, y bien lo decía el presidente, hay informaciones de que el gigante Brasil está con una conducta dentro de la diplomacia de respeto al proceso interno venezolano. Una cosa es lo que No pueda así en pensar Colombia. las personas cercanas a Jair Bolsonaro, ex militar, dicho sea de paso, Es correcto. y otra lo que pueda pensar el resto de los militares de ese país. Es correcto, y tú lo decías, y lo decía el presidente. Hay informaciones, por eso yo digo que tenemos que ser muy cautelosos en este momento. Se acerca el 10 de enero, tenemos que estar muy atentos dentro del análisis, dentro de la sala situacional a la cual está siendo sometido, por supuesto, el papel que juega el gobierno, pero sobre todo el papel de lo que es la Fuerza Armada Militar del gobierno de Brasil, ¿no? Nosotros apostamos a la conciencia, al respeto de los pueblos, pero bueno, nosotros en este momento ya tenemos, yo diría, la claridad y no somos inocentes ante lo que es, yo diría, la fuerza imperial a la cual quiere someternos el gobierno de Donald Trump. El presidente Nicolás Maduro está dentro de la geopolítica moviendo sus piezas. Apostamos a la sabiduría, apostamos y se está agotando el diálogo durante, yo diría, los días que restan. Seguramente vamos a estar dentro de un evento como nunca antes. El mundo está mirando hacia Venezuela. El 10 de enero, lo dijo el presidente y lo afirmó, el 10 de enero se juramenta democráticamente un presidente electo. El mundo será recibido en esta tierra. Estamos apostando a que los países sensatos puedan enviar sus delegaciones a acompañar esta fiesta que abre la nueva etapa de lo que debe ser un continente libre, un continente con esperanza para el desarrollo, para la solidaridad de los pueblos. Yo creo que las cuentas no les dan lo que ha pasado en México, un país importante para la región. El presidente Nicolás Maduro hoy más que nunca está decidido a asumir
con el pueblo lo que va a ser su segundo mandato. Usted dice, las cuentas no les dan. Esta nueva denuncia de intento de magnicidio sale a la luz apenas 4 meses después de ese atentado frustrado contra las principales autoridades en Venezuela. ¿Es un segundo capítulo? ¿Es esta la evidencia de que la Casa Blanca evita por todos los medios que el presidente Maduro llegue a asumir su nuevo periodo de gestión el 10 de enero, como bien acaba de decir usted, después de haber obtenido la victoria en las urnas en mayo pasado? No es Maduro per se. Está en marcha, por supuesto, que avance un proceso democrático que el pueblo venezolano ha dicho el socialismo del siglo XXI, países hermanos cercanos a nuestro país que tienen la misma filosofía, la misma doctrina para afianzar a través de los pueblos lo que debe ser un gobierno consolidado, sólido. Ellos pretenden contrarrestar la posibilidad de que el socialismo avance en el continente. Y por eso yo insisto, hay que hacer un análisis a las doctrinas imperiales últimamente, doctrinas que acá no les ha funcionado, o sea, doctrinas para invadir, para tomar posesión de la región como tal. En este caso, el nuevo embajador de esas doctrinas imperiales es John Bolton. Por supuesto. Y es público. Él viene de hacer su maestría, su doctorado en lo que fue la invasión en Irak recientemente. Conoce porque es un hombre que se ha dedicado a apostar dentro de la nueva, yo diría, política injerencista, caso Venezuela. Ha pedido mayores recursos para poder penetrar a través de, que es una doctrina, a través de la fuerza militar. Fíjate que ellos en el continente han puesto en marcha, ¿no? Lo que es la última doctrina de a través, no de la fuerza militar per se, sino que a través de los poderes. Primero el Estado forajido, ¿no? El Estado, la confusión a nivel de los grandes medios de comunicación, la ingobernabilidad, no le funcionó en Venezuela. No le funcionó y ellos ahora ponen en marcha una segunda doctrina imperial, que es a través de los poderes constituidos. Comprar un poder constituido. El caso de los tribunales, caso Brasil, se está viendo inclusive en Ecuador, en países hermanos. En Venezuela no les ha funcionado. Por eso vimos... El lawfare. Claro, por eso vimos cómo la fiscal hoy día se fue a hacer servir del imperio. Porque estaba vendida, estaba comprado. En estos momentos ellos deciden afianzar ya descaradamente este plan, un plan de invasión, un plan de imposición de dictadura. Caso Venezuela, a ellos les mortifica Venezuela. Ellos tienen los días contados. ¿Pero realmente les mortifica porque les mortifica o tienen intereses muy peculiares con Venezuela? Intereses desde todos los puntos de vista. Esta es una patria que, como nación, cuenta con las mayores riquezas que pueden haber en el subsuelo. Yo diría desde todos los niveles, no solo Venezuela es conocida en el mundo porque a través de los mercados, lo que tiene que ver a través de la faja petrolífera del Orinoco, proyecto que nos permite nosotros poder comercializar a más de 300 años. No así países que vienen de la cultura petrolera apenas tienen para 5, 10, 20 años, incluyendo Colombia. Ya no le queda petróleo. Tenemos, por supuesto, somos el 5º país con mayores reservas de gas. El segundo en el continente después de Bolivia. A ellos les interesa. Las grandes reservas que nos posesionan como uno de los primeros, no así el primero, en reservas de oro. Tenemos y lo que conocemos como el oro azul o lo que tiene que ver con el mineral azul está en esta tierra, el coltán y otros minerales. Entonces hay apetencias descaradas, no les interesa por supuesto la gobernabilidad, esa es la estrategia, el cliché, el eslogan de que es un país ingobernable, que es un estado forajido y que debe venir, por supuesto, una junta, porque así lo han dicho, una junta provisional para poder tomar el poder. Pero detrás de todo esto, detrás de todos estos discursos, está tomar posesión de las grandes riquezas que hay en este país bendito, en este país que hoy una de las mayores riquezas es la conciencia
la conciencia de este pueblo. Conciencia que tú no una solo... conciencia revolucionaria gestada a lo largo de 20 años. Una conciencia revolucionaria, una conciencia reflexiva, analítica y sobre todo la conciencia patria, la conciencia patria de este terruño, de cada habitante. Yo creo que nuestras universidades hoy, y voy a hablar ya como rector, se afianzan a repensar dentro de un bloqueo genocida financiero como nunca antes hay antecedentes en toda la historia de la republicana. Hoy lo está viviendo el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Desde nuestras universidades el presidente está invirtiendo. Hoy llegamos al número 55 de universidades públicas. El 21 de noviembre, un evento, yo diría, majestuoso como nunca. Pasa los tecnológicos, 9 tecnológicos, a politécnicas o nuevas universidades. Avanzamos políticamente cuando este pueblo, el día domingo, cristaliza, consolida lo que es no solo el Partido Socialista Unido de Venezuela, sino reafirmar ese espíritu patrio de conciencia, de libertad antiimperialista. Aquí Otra ganó, piedra en el zapato que tiene aquí ganó, Estados por Unidos. supuesto. Acá ganó el día domingo lo que es yo diría, la cultura o el rechazo antiimperialista. Decidimos ser libres y soberanos. El pueblo está consciente de todas las amenazas, el descaro. Si damos un análisis muy rápido de todos los medios de comunicación imperiales, todos están mandando información para contrarrestar, desestabilizar y crear confusión ante las amenazas de invasión, ante, por supuesto, logros alcanzados o conquistas alcanzadas por países hermanos, donde pretenden crear barreras para convertirse luego en un canal donde puedan intervenir, constituir bases militares y penetrar, por supuesto, la riqueza del pueblo venezolano. De por todo eso eso hablaba el presidente Maduro hoy. No les agrada el discurso del presidente Nicolás Maduro o porque sea un presidente obrerista, un presidente de la lucha popular, simplemente porque el presidente se ha mantenido digno, se ha mantenido un presidente, yo diría, con los ideales de nuestro libertador Simón Bolívar, reafirmando ser el hijo de Chávez, porque si el presidente se hubiese sentado y negociado, quizás estuvieran aplaudiendo. Detrás de esos aplausos, por supuesto, ellos manejando toda la riqueza que están en esta tierra. Como ocurría en la Cuarta República. Como ocurría en la Cuarta República. Enrique, el tiempo nos traicionó. Pudiéramos estar hablando durante muchísimos minutos más, pero tenemos que ir a la pausa. Queremos decirle al continente que nosotros estamos hoy más decididos que nunca. Acompañar al presidente Nicolás Maduro el día 10 de enero. Este pueblo está de pie. Apostamos al compromiso, lealtad de nuestros países iguales, países amenazados, países que hoy se levantan, países que hoy creen que Venezuela es la esperanza para la dignidad, para la lucha antiimperialista. Países como Cuba, ¿cómo no? Países hermanos que nos han enseñado que la única vía es la resistencia para consolidar realmente una patria, un continente, la integración, crear nuevos vientos de esperanza, bloques, como nos los enseñó nuestro comandante supremo, Rafael Chávez Frías. Así pues, presidente Nicolás Maduro, que este pueblo está, las instituciones constituidas, estamos el poder popular acompañándote. Rechazamos contundentemente todo lo que se hizo público a través de nuestra hermana República Colombia, de su gobierno, donde se están entrenando colombianos, venezolanos, más de 734 hombres y mujeres para venir a atentar contra la vida del presidente. Así es. Enrique, muchísimas gracias por sus reflexiones para Telesur. Vamos a la pausa, como le habíamos prometido. Al regreso es noticia Brasil. Juristas de varios países viajaron al Vaticano para llevar al Papa Francisco un documento con detalles sobre los casos de persecuciones políticas contra líderes sociales latinoamericanos. ¿Cuál es la posición del obispo de Roma ante los hechos que se le presentaron? Se lo vamos a contar al regreso de la pausa. También se lo habíamos prometido. Le presentaremos una entrevista especial con el ex candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad. Todo eso cuando volvamos de esta pausa.
Es noticia Brasil. Juristas de varios países viajaron al Vaticano para entregarle al Papa Francisco un documento con los detalles sobre los casos de persecuciones políticas contra líderes sociales latinoamericanos. ¿Cuál es la posición del obispo de Roma ante los hechos presentados? Vamos a ver los detalles en la siguiente nota. Un grupo de juristas visitó al Papa Francisco en la Ciudad del Vaticano. 2 abogados, el argentino Roberto Carles y la brasileña Carol Proner, se unieron a la militante social italiana Grazia Tuzzi y al músico brasileño Chico Buarque para entregar un informe que detalla los casos de abuso de la justicia con fines políticos en América Latina. La guerra jurídica que ha atentado contra la libertad de los expresidentes latinoamericanos Lula da Silva, Cristina Fernández y Rafael Correa, acusados por presuntos actos de corrupción sin que se presenten pruebas contundentes. La situación ha sido considerada por los juristas como una amenaza a los derechos democráticos de la región. Por esta razón, decidieron establecer una comunicación directa con la máxima autoridad eclesiástica, solicitando su intervención frente al actual escenario del Estado de Derecho en América Latina. En este contexto, el Papa Francisco expresó su preocupación ante el uso selectivo de la justicia y elevó una plegaria a través de su cuenta en la red social Twitter. Pidamos a la Virgen María, Nuestra Señora de Guadalupe, que siga acompañando y protegiendo a los pueblos del continente americano. El grupo de activistas que se dirigió al Vaticano señaló una serie de investigaciones parciales y violaciones de garantías constitucionales sobre líderes que se encuentran sometidos a las decisiones manipuladas de sus adversarios políticos, representantes de la derecha hegemónica en la región. En el documento presentado al Sumo Pontífice se pone de relieve una gran preocupación sobre cómo la democracia puede ser demonizada y deslegitimizada en el mundo a través de una ola de fake news o noticias falsas en medios digitales pagados a beneficio de los intereses neoliberales y contra la libertad de quienes han reivindicado a los tradicionalmente más desfavorecidos. Nuestro corresponsal Mateo Grille entrevistó al ex candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores del Brasil, Fernando Haddad. Se la presentamos en Es Noticia. Fernando Haddad, muchísimas gracias por recibir a Telesur, por aceptar esta entrevista en esta visita relámpago a Uruguay. La primera pregunta es, ¿cómo está Brasil hoy? ¿Cuál es el Brasil que va a recibir la presidencia de Jair Bolsonaro? Yo creo que es un país que ainda no comprendió completamente lo que sucedió en nuestra sociedad, porque es una elección muy atípica. Teníamos un candidato, Lula, que era el favorito en todas las proyecciones. Yo asumí su candidatura 20 días antes del primer turno. Llegué a 45% de los votos en el segundo turno, mesmo sin Lula. O que, en mi opinión, significa que Lula ganaría la elección. Sin duda, ganaría la elección. Y una persona que, un diputado muy opaco, sin grande interés, durante 28 años, y que con un discurso muy radical ha logrado un éxito extraordinario. Un discurso muy radical, inaceptable para los padrones de Brasil de 5 años atrás. 5 años. Entonces ha cambiado la sociedad muy radicalmente. ¿Por qué? Por causa de la crisis económica muy profunda, la crisis política, los escándalos de corrupción, el sentimiento antisistémico, por tanto. Y eso es muy peligroso, muy peligroso. ¿Y cómo pudieron nacer ese tipo de expresiones tan radicales de derecha en una sociedad que venía siendo gobernada por el progresismo, por el PT y por la izquierda brasilera, con resultados muy buenos, ¿no? Hasta la crisis? Mismo la derecha brasileña es progresista en la comparación con Bolsonaro. Es razonable. Fernando Henrique Cardoso es un liberal razonable. No tiene nada a ver con Bolsonaro. Tiene vergüenza de Bolsonaro cuando habla de él. Entonces tenemos una situación muy atípica, pero la población ha cambiado. Ha cambiado.
¿Y eso el PT no lo vio? ¿Ese No cambio? Vio. Yo mismo, en una entrevista 2 años atrás, dije en Folha de São Paulo, mejor y mayor jornal periódico de Brasil, dice, la extrema derecha tiene un lugar en Brasil hoy. Tenemos que tomar cuidado, porque tiene un lugar. El discurso de extrema derecha habla con el pueblo muy fuertemente. Tenemos que cuidar. Y es raro que esa extrema derecha haya ascendido por vías democráticas, digamos, ¿no? Con el voto popular. Más o menos, porque si Lula tivesse disputado la elección sería democrático, 100%. Pero pelo voto. El proceso electoral no fue democrático. Por 2 cosas más o menos, está en la justicia. Pela ausência de Lula, que tiene una decisión de las Naciones Unidas para que podría concorrer, y en función de las fake news. Una avalancha, un tsunami de fake news vía WhatsApp en Brasil. Son 2 cosas que artificiales, que son producto de la mente humana. Y una tercera cosa que es una fatalidad trágica, el atentado a la vida de Bolsonaro. Usted ha hablado en esa entrevista, creo, de Folha de San Pablo, de sistemas híbridos, ¿no? De los sistemas híbridos, los regímenes híbridos. ¿Nos puede desarrollar un poco ese concepto? Sí. Boaventura de Sousa Santos ha dicho que no hay más dictadura y democracia como cristalino, transparente. Hay sistemas híbridos. Muchas veces lo autoritarismo crece por dentro de las instituciones democráticas. Por ejemplo, escuela sin partido es la criminalización de los movimientos sociales, como que haciendo una comparación entre movimientos sociales radicales y terrorismo. Son cosas que nacen de las leyes aprobadas por el Congreso. Tenemos que tomar cuidado con eso, el crecimiento del autoritarismo por dentro de las instituciones, no de fuera para adentro, por dentro de las instituciones. ¿Y cómo se combate eso? Porque es un problema que no solo está en Brasil, ¿no? Sí, y es un problema muy difícil, es una invención conservadora muy difícil de lidiar, porque tenemos que contar con la conciencia política de las personas. La democracia no es una... Las personas tienen una visión de democracia como en Roma, en la Grecia. No es una visión moderna de democracia. En Roma, en Grecia, el gobierno es de mayoría, y punto. Las minorías no tienen vez, no tienen voz. Pero en la modernidad, la preservación de las minorías es la pedra de toque de la democracia moderna. Y el autoritarismo crece en las democracias modernas cuando esta visión moderna se deja de lado para imponer una voluntad de una mayoría apasionada, que no tiene respeto, tolerancia con quien piensa diferente. Ideológicamente, religiosamente, orientación sexual, todo. Cor de pele, todo. Hace un par de semanas yo le hacía una entrevista a Frei Betto y Frei nos decía que quizás uno de los problemas más grandes del PT había sido no desarrollar o no trabajar la conciencia política de la sociedad. Es decir, había descuidado ese aspecto. Sí, tiene razón, pero hay una otra cuestión. Nosotros pensamos mucho en los resultados para la población y no cuidamos de los medios. La reforma política era un imperativo en Brasil para cambiar el sistema político. Era una necesidad básica. Y nosotros no enfrentamos los debates de la reforma política. Tenemos que hacer una mea culpa.
porque eso era vital para la supervivencia de la izquierda. Cambiarle el sistema, los medios de llegar al poder, no solo de ejercer el poder, para de llegar al poder. ¿Cómo ve, permanecer el poder. ¿Cómo ve usted la postura del gobierno electo, que va a asumir en enero, con respecto a la cercanía con el gobierno de Estados Unidos? No es una cercanía, es un alineamiento completo en torno de cuestiones ambientales, en torno de la embajada de Israel, en Tel Aviv o Jerusalén, como hace Trump. Es todo. Venezuela, cómo lidar con el problema de Venezuela, cómo ayudar a la democracia venezolana. La mentalidad es la misma de Trump. Por tanto, no hay una aproximación, es una deliberación de seguir ciegamente. ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias de eso? Nosotros, brasileños, jamás acreditamos en un mundo bipolar. Un mundo bipolar leva a guerra. La guerra es un corolario del mundo bipolar. No hay salida para eso. El Brasil siempre acreditó en un mundo multilateral, porque es más seguro un mundo multilateral, porque es más libre, porque tiene oportunidades de trabajar en las frestas del multilateralismo. Un mundo bipolar, una guerra fría o quente, pero una guerra. Una última como ahora con China. Una última consulta, que es, usted ha visto muchas veces al expresidente Lula, lo ha visitado en su reclusión. ¿Cómo está Lula? ¿Cómo ha visto todo este proceso? Yo creo que después de las elecciones, mal. No le gustó, ni un poco. Pero ahora está bien, está revigorado, tiene fuerza, tiene disposición. Pero por 10 días, no tan bien. Ahora está bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno. Esta era la entrevista especial que teníamos programada para el programa Es Noticia hoy. Vamos nuevamente a la pausa. Al regreso, Nicaragua es noticia. La víspera, el Congreso de Estados Unidos aprobó el NICA Act, un proyecto de ley para sancionar a este país centroamericano. Con esto, Washington busca debilitar económicamente al gobierno del presidente Daniel Ortega y la revolución sandinista. Los detalles cuando regresemos. Noticia Nicaragua. La víspera, el Congreso de Estados Unidos aprobó el NICA Act, un proyecto de ley para sancionar a esta nación centroamericana y con el cual Washington busca debilitar la economía del país. Le contamos más en esta historia. Estados Unidos continúa con su política injerencista. Este martes el Parlamento estadounidense dio el visto bueno para que Donald Trump ponga en vigencia un conjunto de restricciones dirigidas a perjudicar a la economía del país centroamericano. El proyecto, conocido como Ley de Inversión y Condicionalidad de Nicaragua, o en su versión abreviada, NICAT, establece la prohibición de transacciones bajo la jurisdicción de Estados Unidos, propiedades o intereses en una propiedad, negación o renovación de visas y penalidades económicas. Asimismo, condiciona el otorgamiento de préstamos por instituciones internacionales al gobierno nicaragüense, los cuales deben ser previamente aprobados por parte de Estados Unidos. El proyecto ha sido rechazado por el presidente Daniel Ortega, quien lo considera una ley injerencista que busca hacerle daño a la economía del país centroamericano y desestabilizar su gobierno legítimo. El mandatario ha sido enfático ante las políticas imperialistas de Estados Unidos. Le van a aplicar a Nicaragua la NICAT, ¿desde cuándo lo vienen diciendo? Bueno, y si la aplican, ¿qué? Tenemos recursos naturales, gracias a Dios, y tenemos hombres y mujeres trabajadoras.
para levantar el país. Meses atrás, Nicaragua sufrió una ola de violencia en las calles que, asegura el propio presidente Daniel Ortega, fue financiada por Washington y respaldada por sectores de ultraderecha con la intención de derrocar la revolución sandinista y poner al país al servicio de sectores conservadores. El NIC Act se encuentra ahora en manos del presidente Donald Trump, quien tendrá 10 días a partir de este martes para firmar su puesta en vigor. Este proyecto de ley se suma a otras sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro el pasado 27 de noviembre, fecha en la que Trump emitió un decreto donde cataloga al gobierno de Nicaragua como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, tal como hizo su predecesor Barack Obama respecto a Venezuela. Mucha información se ha generado después de esta declaración del Congreso de Estados Unidos de aprobar el proyecto de sanciones contra Nicaragua, el NICA Act. Por ejemplo, si usted va a nuestra página www.telesurtv.net, ve este titular de la víspera: Estados Unidos aprueba el proyecto de sanciones contra Nicaragua, el proyecto NICA Act, que ahora espera la firma del presidente Donald Trump para que entren en vigencia las sanciones. Incluso hay reacciones como esta de Venezuela, que rechaza las sanciones económicas de Estados Unidos contra el país centroamericano. Un tema que vamos a someter a continuación a análisis. Nos acompaña Sandino Asturias, le damos la bienvenida, politólogo, coordinador del Centro de Estudios de Guatemala, nos acompaña desde esa nación centroamericana. Sandino, ¿cómo está? Bien, buenas noches, un abrazo. Lo propio, Sandino. El NICA Act se basa fundamentalmente en ahogar económicamente a Nicaragua. Se repite la historia que desde antes se ha venido protagonizando, digamos, contra Cuba a través de las leyes Helms-Burton y Torricelli, aprobadas en los años 90, usted lo recordará. ¿Qué hay detrás de esta ley que ahora está en manos del presidente Trump? Bueno, en primer lugar, cualquier medida extraterritorial contra otro país soberano pues tiene la repercusión política, económica y social, en este caso, que impacta sobre todo sobre las poblaciones. Yo creo que esta es una vieja retórica de actuación de Estados Unidos contra muchos países, Venezuela, Cuba, que han estado sometidos a sanciones de este tipo, que en primer lugar lo que hacen es fundamentalmente afectar a las grandes poblaciones, a las sociedades en general, y impactan poco políticamente como pretenden. De hecho... Ajá, Sandino, lo estamos escuchando. Bueno, Estados Unidos ha venido llevando adelante desde hace meses un plan contra Nicaragua denunciado por numerosos líderes de la región, incluido el propio presidente Daniel Ortega, y lo veíamos en las imágenes del trabajo anterior. ¿Por qué entra en el escenario geopolítico justo ahora el NICA Act, que había permanecido, digamos que de bajo perfil? Lo decía el propio presidente Ortega, lo vienen anunciando desde hace rato. ¿Significa que fracasaron los planes de derrocar al gobierno sandinista por la vía de la desestabilización social? ¿Sí nos escucha, Sandino? Sandino Asturias, perdimos la comunicación telefónica con él. Muchísimas gracias de todas maneras por su participación en nuestro programa Es Noticia. De esta manera ponemos punto final a esta emisión de hoy. Nos vamos con información en un clip final. México, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un proyecto de ley que ahora será llevado al Congreso mexicano para derogar la polémica reforma educativa. Con esas imágenes ponemos punto final a la emisión de hoy de Es Noticia. A usted muchísimas gracias por estar con nosotros. Cumplido, maestras y maestros de México.